When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. En este vídeo vamos a estudiar las relaciones que existen entre las razones trigonométricas de ángulos en cualquier cuadrante respecto a las razones trigonométricas de un ángulo en el primer cuadrante. Para ello, supongamos alfa un ángulo agudo situado, por tanto, en este primer cuadrante, del cual representaremos el seno y el coseno, y nuestro objetivo será ahora relacionar las razones trigonométricas de ángulos situados en otros cuadrantes con las razones trigonométricas de este ángulo, siempre que ambos ángulos mantengan una determinada relación. Recuerdo que el hecho de que el ángulo alfa esté en el primer cuadrante quiere decir que tanto el seno como el coseno son positivos. Esto está en un vídeo anterior en el cual veíamos cómo representar las razones trigonométricas del seno, el coseno y la tangente, dado un ángulo en cualquiera de los cuadrantes, y cuyo enlace os dejo en la descripción de este vídeo. Supongamos ahora un ángulo. Como podemos observar, el ángulo que forma con el eje vertical, en el cual nos encontraríamos con el ángulo de 90 grados, es precisamente de la misma longitud que el ángulo alfa, es decir, tenemos aquí el ángulo alfa. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo será 90 menos alfa, y por tanto este ángulo 90 menos alfa junto con el ángulo alfa, la suma de ambos nos dará el ángulo de 90 grados, y por tanto esos dos ángulos se llaman ángulos complementarios. Podemos observar que si trazamos este lado aquí y formamos un triángulo rectángulo, este triángulo es exactamente igual que este triángulo de aquí. Y si representamos el seno del ángulo 90 menos alfa utilizando esta línea vertical, tendríamos aquí el seno de 90 menos alfa y en este segmento el coseno de 90 menos alfa. Observamos que este triángulo y este triángulo son iguales, y este triángulo también lo es. Por tanto, tendríamos que el seno de este ángulo 90 menos alfa corresponde a este segmento, que será igual al segmento que corresponde a este cateto del triángulo, y que nos daba el coseno del ángulo alfa. De esa forma podemos deducir que el seno del ángulo 90 menos alfa será igual al coseno del ángulo alfa. De la misma forma, si vemos la relación que existe entre este lado, que es el coseno de 90 menos alfa, y este lado de aquí, vemos que son iguales a este cateto del triángulo que correspondía al seno de alfa. Y por tanto podemos asegurar que el coseno de 90 menos alfa será igual al seno de alfa. Podremos calcular quién será la tangente de 90 menos alfa. Recuerdo que la segunda fórmula fundamental de la trigonometría nos decía que la tangente de un determinado ángulo era igual al seno de ese ángulo partido
por el coseno del ángulo. Puesto que el seno de 90 menos alfa por la primera identidad nos ha dado que es igual al coseno de alfa y el coseno de 90 menos alfa nos ha dado que es igual al seno de alfa, utilizando la consecuencia de la segunda fórmula fundamental de la trigonometría, podemos asegurar que la tangente de 90 menos alfa será igual a la cotangente del ángulo alfa. Partimos de nuevo de la circunferencia goniométrica y de nuestro ángulo alfa para ver las relaciones que existen entre el ángulo alfa y el ángulo 90 más alfa, es decir, aquellos ángulos que se diferencian en 90 grados. Para ello, tenemos aquí un ángulo que, como vemos, será 90 más alfa, es decir, este angulito de aquí será igual al ángulo alfa. Y representamos sus razones trigonométricas, es decir, que este lado corresponderá al seno de 90 más alfa, este ángulo hemos dicho que será 90 más alfa, y este lado de aquí corresponderá al coseno de 90 más alfa. Como vemos, este triángulo y este triángulo son iguales. Si trazáramos por aquí esta línea, veríamos que ambos triángulos son iguales. Y puesto que este ángulo sería igual a este ángulo alfa, tendríamos que este lado de aquí sería el seno y este lado de aquí sería el coseno de ese ángulo alfa. Por ese motivo, vemos que el seno de 90 más alfa será igual al coseno de alfa. Vamos a ver ahora qué relación existe con el coseno de 90 más alfa. Este ángulo está en el segundo cuadrante y por tanto sabemos que el seno es positivo, pero el coseno va a ser negativo. Pero la longitud de este lado es igual a la longitud de este cateto. Es decir, que ambas longitudes serán iguales, pero con el signo negativo. Es decir, coseno de 90 más alfa será igual al menos seno de alfa. De la misma forma que en la relación anterior, tendremos que la tangente de 90 más alfa, usando la segunda fórmula fundamental de la trigonometría, 90 más alfa partido por el coseno de 90 más alfa, nos dará el seno de 90 más alfa igual al coseno de alfa y el coseno de 90 más alfa igual al menos seno de alfa. Utilizando, por tanto, la misma fórmula del caso anterior, tendremos que la tangente de 90 más alfa será igual a la menos cotangente de alfa.